Buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al webinar Corporate Wellness, cómo gestionar programas de bienestar corporativo en las empresas. Hoy nos acompaña Margarita Talavera Aguirre, ella es partner de HRMate. También nos acompaña Diego Alonso González, él es CEO en HRMate. Y hoy nos van a presentar este interesante tema y voy a platicarles un poco acerca de su experiencia. Margarita Talavera ha sido directora global de recursos humanos en ProMujer International, también ha sido directora de recursos humanos en Scotiabank, directora de relaciones humanas en Scotiabank Perú-Uruguay, gerente de recursos humanos en Bell South y también tiene un MBA en USIL y es licenciada en psicología por la Universidad de San Martín de Porres. También tenemos a Diego González Iturriaga, él es psicólogo por la Universidad de Lima, especialista en compensaciones por la Universidad Pacífico, tiene un máster en dirección de recursos humanos por EAE Business School, actualmente lidera HRMate, firma de soluciones integrales en gestión de personas. Sin más, los dejo para que puedan presentar este interesante tema. Muchas gracias Yuri por la presentación y un agradecimiento especial a Perú por fomentar estos espacios y conversatorios en donde se pueden compartir buenas prácticas. Buenas tardes con todos y todas. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que está muy en boga actualmente, ha sido impulsado y motivado por todas las circunstancias que han empezado a suceder desde el 2020. Hablo específicamente de la pandemia, y de los cambios laborales y la crisis sanitaria derivada de la pandemia. Como bien lo dijo Yuri, la presentación la voy a empezar yo y luego voy a dar pase a Margarita Talavera para que nos comente sobre un estudio muy importante que hemos incorporado a la presentación que definitivamente va a dar mucho que hablar. Uno de los elementos diferenciadores que el día de hoy se conciben respecto a la gestión de recursos humanos es la salud de los trabajadores, ¿no? Como dice el dicho, sin salud no hay nada. Y definitivamente sin cuidados
de la salud mental y de la salud física que los empleadores, a través de iniciativas y programas orientados a preservar y promover la salud, definitivamente temas como el performance, la motivación, el engagement y la satisfacción no serían posibles. Margarita y yo somos psicólogos de formación y desde el pregrado en psicología siempre nos han enseñado que el cuerpo y lo no material, si queremos podemos llamarle conciencia, si queremos podemos llamarle mente, se influyen mutuamente. Es decir, el cuerpo influye a la mente y la mente influye al cuerpo. Es una relación cuasi simbiótica, en constante interacción. Y antes de empezar con el webinar, quiero poner un ejemplo de esto que les estoy comentando sobre la influencia entre el cuerpo y la mente y viceversa, ¿no? Lo que llamamos comúnmente como enfermedades psicosomáticas. El colon irritable, por ejemplo, ¿no? No quiero ahondar en tecnicismos médicos, de hecho no somos médicos, pero el colon irritable es una enfermedad que se podría catalogar como una enfermedad psicosomática en donde debido a desencadenantes como el estrés y la preocupación excesiva y crónica, empiezan a surgir o gatillan los síntomas gastrointestinales como distensión abdominal, los famosos retortijones y cambios en los estados evacuativos. Y viceversa, estos síntomas pueden repercutir en la estabilidad emocional y el bienestar psicológico de la persona que los padece. Entonces, somos víctimas de una constante interacción entre el cuerpo y la mente. Y esto es algo importante que las empresas lo sepan justamente para tomar las medidas necesarias para preservar y promover la buena salud de los colaboradores. Antes de empezar con el webinar, quiero hablarles de manera muy breve de HRMate. HRMate es una firma de soluciones integrales de gestión de personas. Somos 3 socios principales quienes conforman y somos fundadores de la firma. Margarita Talavera, quien nos acompaña el día de hoy, José Manuel Guerra, que es el especialista en Derecho Laboral, y quien les habla. Definitivamente, nuestro propósito es, a través de la consultoría, promover organizaciones felices y proyectos sostenibles, de tal manera que podamos conseguir resultados tangibles. Y esto lo hacemos a través de diferentes servicios que ustedes los pueden ver en pantalla. Hemos dispuesto y diseñado nuestros servicios de tal manera que actúen como gains o como soluciones para determinados pains o dolores de los que comúnmente las empresas adolecen. Y hemos diseñado los servicios de tal manera que estén organizados siguiendo la ruta o el journey habitual de un colaborador dentro de una empresa, ¿no? Ofrecemos servicios como talent hunting, compensaciones, desempeño, talento, aprendizaje, relaciones laborales, seguridad y salud en el trabajo, y diseñamos e implementamos programas para mejorar la experiencia del empleado. Y a todos estos temas se le aúna todos los servicios que a través de la marca, que tenemos una submarca que se llama iWealthy, que está orientada a promover y diseñar programas de bienestar corporativo, que es lo que nos ha reunido el día de hoy en este conversatorio. A través de iWealthy nosotros diseñamos e implementamos programas de bienestar a través de 4 dimensiones de gestión. Lo que es medicina, nutrición, salud mental y movimiento o actividad física. Y para cada uno de estos pilares tenemos un portafolio de servicios específico y contamos con un staff de profesionales especializados en cada uno de los campos de acción. Antes de empezar ya a hablar sobre la teoría, quisiera hacer un pequeño quiz, ¿ok? En pantalla están viendo una pregunta, ¿correcto? Básicamente es con qué conceptos está asociado, de acuerdo a su opinión y experiencia, el bienestar corporativo. Disponen de 2 formas para contestar. Por un lado, el código QR, y yo les voy a copiar y poner en el chat el link para que puedan ingresar. Les agradecemos muchísimo que puedan compartirnos su opinión, ¿ok? Vamos a dar quizás a lo mucho 1 minuto para esperar las respuestas de parte de ustedes. Nos da mucha curiosidad y nos genera mucho interés conocer previamente qué cosa opinan ustedes sobre bienestar corporativo para quizás en base a esta experiencia que ustedes comenten, podamos hablar en la ronda de preguntas. A ver, vamos a dar 1 minuto,
¿ok? Para ir acumulando las respuestas. Yo creo que ya podemos ir comentando. Me parece genial que estén saliendo tantos conceptos muy diferentes entre sí, programas integrales, de eso se trata, de hecho, de la integralidad o transversalidad de las diferentes soluciones que pueden verse en programas de bienestar. Salud mental, sentido de pertenencia, es súper importante porque ese es uno de los outputs o de las consecuencias derivadas de esto. Descuentos en gimnasio, ¿no? Todas las alianzas y beneficios corporativos que puedan subsidiarse parcial o totalmente a través del empleador, apoyo emocional, definitivamente satisfacción laboral es una también de las metas buscadas a través de estos programas, equilibrio, súper importante, felicidad empresarial, identificación, muy parecido al tema de sentido de pertenencia, apoyo emocional, familia, muy vinculado al tema del equilibrio, ser feliz trabajando, está súper bueno, está súper bueno. Creo que estamos en línea en todos los conceptos que ustedes que están compartiendo. Definitivamente en la ronda de preguntas va a haber momento de hablar sobre esto, pero creo que tenemos una muy buena línea base y muy completa y clara, sobre todo de lo que es el bienestar corporativo. Hablemos de Patricia Carmona. ¿Ya? Patricia Carmona es jefe de control de gestión en una importante empresa del rubro financiero y desde hace más o menos unos 8 meses, ¿no? Más o menos desde la mitad, desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy, Patricia refiere tener síntomas de ansiedad y una incipiente depresión, ¿no? Definitivamente cuando una persona está expuesta de manera crónica a síntomas de ansiedad, ¿no? Cuando son recurrentes, no necesariamente agudos, pero sí crónicos, se puede ir desencadenando una incipiente depresión, ¿no? Un trastorno menor quizás. Y de hecho, como ella está encargada del área de control de gestión, definitivamente su carga de trabajo y responsabilidad son enormes. Y como consecuencia de estos síntomas, ella ha empezado a sentir que su condición, ¿no? Lo que está padeciendo, está afectando su desempeño laboral y el trato con los colegas, tanto su equipo de trabajo, ¿no? Sus reportes directos, también la relación con su jefe y sobre todo con los clientes internos. Recordemos que la principal responsabilidad de un jefe de control de gestión es la consolidación y el monitoreo del presupuesto, que es una labor súper estratégica dentro de la compañía y sobre todo un rol que tiene interacción constante con todas las áreas de la empresa. Pero ella está sintiendo que cada vez es menos eficiente. Entre los principales síntomas que refiere sentir Patricia son problemas para enfocarse, para sostener su atención por largos periodos. Cada mail que recibe le causa pánico y se sobresalta si el teléfono suena. Siempre tiene este pensamiento recurrente que algo malo va a pasar. Y su autoeficacia, como es natural, ha bajado. Para hacer un paréntesis, la autoeficacia, ¿no? No sé si hay psicólogos aquí, la autoeficacia es esta capacidad o sensación, mejor dicho, de que uno puede ser eficaz en el entorno. De hecho, cuando hay problemas de autoeficacia, uno se siente, como su nombre lo dice, incapaz. Y esto a su vez puede generar un efecto Pigmalión, que es si nosotros nos sentimos eficaces, probablemente actuemos de manera eficaces y esto va a repercutir en cómo nos vean los demás. Entonces, Patricia no está pasando por un buen momento. De hecho, ella refiere, ¿no? Decir que la ansiedad me pasó factura en el trabajo sería quedarse cortos. De hecho, menciona que hasta en 2 oportunidades durante un comité de presupuesto estuvo a punto de sufrir un ataque de pánico, ¿no? Recordemos que el ataque de pánico es la exacerbación del trastorno de ansiedad generalizado. Definitivamente, lo que Patricia necesita es una atención, una consejería psicológica probablemente, para poder
retomar la confianza consigo misma y mejorar los indicadores de desempeño que han venido cuesta abajo en los últimos meses. Como ratio, 1 de cada 5 trabajadores en Estados Unidos refiere padecer alguna condición mental en un año determinado. Definitivamente es un indicador significativo. Hablamos de Estados Unidos porque es el país junto con Canadá que más investigación en términos de condiciones mentales y su repercusión en el trabajo tienen. En el Perú, lamentablemente, todavía no hay muchas investigaciones de este tipo, pero definitivamente son indicadores que podemos fácilmente extrapolarlos a la realidad local. Y de este 20% de personas que refieren padecer una condición de salud mental, solamente un 32% aproximadamente toman acciones concretas para tratar de manera parcial o de manera total esta condición. Ahí estamos compartiendo el enlace del estudio. Es un estudio hecho en Estados Unidos a nivel de todos los estados. Ahora, el no tratar una condición mental subyacente no solamente genera sufrimiento y estrés a la persona y a su entorno, sino que también es un factor principal que genera este fenómeno llamado presentismo. El presentismo es el primo hermano del ausentismo. ¿Y qué cosa es el presentismo? El presentismo viene del inglés presentism y tiene que ver con el presente, ¿no? Claramente. Es cuando alguien está en el trabajo, pero no es completamente funcional debido a una condición de salud subyacente. Es el caso que hemos comentado de Patricia Carmona. Patricia iba al trabajo, estaba todos los días ahí. Sin embargo, la batalla que estaba librando era dentro de su mente. No había muletas, no habían yesos, no había un hándicap físico que le impidiera desempeñarse adecuadamente, sino que debido a la condición mental que estaba sufriendo, ¿no? Su desempeño no era el adecuado, su motivación no era la misma y obviamente esto se traduce en compromiso, ¿no? El estudio también lo estamos compartiendo aquí. Es un estudio que habla sobre el vínculo entre presentismo y desempeño laboral, ¿no? De hecho, los estudios más apuntan al vínculo entre de todas las condiciones mentales a la depresión y el desempeño laboral, ¿correcto? Ese es un estudio que analizó el estado mental de trabajadores de una importante firma de consultoría financiera en Estados Unidos y concluyó que las personas que padecen de depresión son más propensas a tener dificultades con el manejo del tiempo, ¿no? A manejar su agenda, tienen problemas de comunicación con sus pares, problemas interpersonales de manera más recurrente, y tienen problemas con un funcionamiento cognitivo adecuado. Cuando hablamos de funcionamiento cognitivo, estamos hablando de atención, concentración, pensamiento, memoria y lenguaje, ¿correcto? El cúmulo de estos aspectos obviamente va a generar o va a gatillar un desempeño laboral menos eficiente. De hecho, un trabajador con síntomas depresivos puede evidenciar menos efectividad laboral hasta en 7 veces, ¿no? Esto se evidenció en un estudio que analizó el estado mental de 6,000 trabajadores de 3 compañías, distintas. Ahí también tienen el código QR para que puedan llegar al estudio, ¿ok? Pueden verlo cuando ustedes quieran. Otra encuestita más, antes de seguir avanzando con la presentación. De hecho, nos da mucho interés conocer qué consideran ustedes que sería más perjudicial, económicamente hablando, para las empresas, es decir, para el empleador. Que los colaboradores en su mayoría padezcan condiciones de salud física, en su mayoría condiciones de salud mental, o ambas por igual. Voy a compartirles nuevamente perdón, ahí recién se ve. Voy a compartirles nuevamente el link para que puedan ya están respondiendo. Gracias, Leonardo, ambas por igual. Ángela dice mental. Ahí les he compartido el link por el chat, ¿ok? Para que puedan ir compartiendo sus puntos de vista. Voy a volver a compartírselos para que lo tengan ahí
a la mano. Vamos a dar unos 30 segunditos más. La carrera la está ganando ambas. De hecho es parte de la dualidad. Es parte de la dualidad de las condiciones, ¿no? Difícilmente encontramos algo que sea único, que vaya por un solo lado. ¿Ok? Sí, ahí les comparto de nuevo el link. Sucede que, como comentan por el chat, va perdiéndose en el mar de respuestas. Pero ahí tienen el link. Igual ya tenemos buena cantidad de percepciones. Ha ganado ambas por igual. De hecho, los que han considerado que ambas por igual están... todos están en lo correcto, pero definitivamente va por ambas por igual en cuanto a qué tan perjudicial puede ser en términos de desempeño. Pero en términos económicos, que era la pregunta, los que han marcado las condiciones de salud mental están en lo correcto y vamos a ver por qué. ¿Ok? Ok, vamos a ver dos estudios que hablan sobre el costo para las empresas. De hecho, un estudio un estudio titulado La Auditoría de Productividad Estadounidense identificó que entre condiciones físicas y condiciones mentales, el costo del presentismo para las empresas formales norteamericanas era de $150 mil millones al año. Y el segundo estudio, liderado por la Journal of the American Medical Association, identificó que solamente la condición de la depresión en términos de presentismo costaba aproximadamente $33 mil millones al año. Tienen abajo el código QR para que puedan revisar el estudio si así lo desean. Ahora, ¿por qué el presentismo podría ser más caro que el ausentismo? Hay diferentes teorías. Personalmente considero que definitivamente en el presentismo hay un uso de instalaciones, hay gastos de servicio, pero también por otro lado, a la persona no parar sus labores y seguir trabajando, pero trabajar bajo condiciones de salud mental que no son las adecuadas, van a incurrir más en errores, ¿no? Debido a lo que ya conversamos, problemas de atención, de concentración y reflejados en una falta de compromiso. También personas que laboran en posiciones en empresas que pertenecen por la naturaleza de su trabajo a empresas de alto riesgo, van a ser más proclives, ¿no? Si es que tienen una condición de salud mental, a tener más incidentes o accidentes laborales. Y un estudio de la Johns Hopkins University, liderada por el científico Ron Gottsell, PhD, reveló que los costos de presentismo por enfermedades psiquiátricas eran más altos que el de las enfermedades físicas. Así que por ahí que los que marcaron las condiciones de salud mental estaban más cerca de la realidad. Ahora le voy a dar el pase a Margarita para que nos comparta un estudio liderado por Gallup, bastante interesante. Hola, buenas tardes. Lamentablemente hay un problema con la falla del video, así que no me van a poder ver, pero igual es importante la comunicación. Bueno, este estudio de Gallup fue reportado este año, ¿no? Y Gallup es bueno, creo que todos deben conocer a Gallup, es una empresa americana que se especializa en todo lo que es investigaciones y proporciona información relevante, importante, tanto a líderes como organizaciones, justamente para tomar acción. Y uno de los estudios que realizó Gallup este año fue la evaluación del espacio de trabajo global, y tuvo digamos, como 4 aspectos que evaluó, ¿no? Uno de ellos fue cuáles eran los efectos de la pandemia, el COVID-19, los efectos de las emociones negativas, el nivel de compromiso y la percepción de gobernanza. Rápidamente vamos a hacer un análisis de cada uno o los highlights más importantes de esos estudios. Aun cuando sea sorprendente, este estudio reveló que las emociones negativas, es decir, emociones como la ansiedad,
la ira, la tristeza, el estrés, alcanzaron niveles récord en el año 2020, por supuesto, como parte de la consecuencia del COVID. Sin embargo, estos niveles no necesariamente son menores a la tendencia que ya venía experimentando estas emociones negativas. Es decir, las emociones negativas antes o pre-pandemia tenían o tienen una tendencia creciente, lo cual es bastante preocupante. Por otro lado, este estudio menciona que 7 de cada 10 empleados están en una situación de lucha o sufriendo en lugar de prosperar, ¿no? Hay un tema de manejo de emociones. Por otro lado, el impacto económico que todo este tema surge es que el 80% de los empleados no están realmente comprometidos o están desconectados del trabajo. Y esto tiene un impacto económico. Aproximadamente el impacto económico en la economía mundial es alrededor de 8.1 trillones, que es aproximadamente un 10% del PBI global. Entonces, uno de los aspectos críticos que nos llamó la atención a Diego y a mí que trabajamos en estos temas es justamente el tema de las emociones negativas. Todos sabemos de que la pandemia, la cuarentena, nos ha traído una serie de emociones negativas. Sin embargo, las investigaciones reflejan que estas emociones negativas han estado presentes y con una tendencia creciente pre-pandemia, ¿no? Lo cual es bastante importante conocer, pero sobre todo cómo podemos manejar. Sabemos que las organizaciones hoy en día están preocupadas por medir el clima laboral, pero muchas veces nos olvidamos justamente de la salud mental de nuestros colaboradores. Entonces es un elemento que creo que debe llevarnos a reflexionar y ver si en qué medida podemos trabajar en este aspecto, ¿no? La siguiente, Diego. Ok, entonces, hoy en día los empleadores están considerando o reconsiderando cómo manejar los lugares de trabajo, ¿verdad? Se habla de un trabajo híbrido, de un trabajo mixto, donde los empleados pueden ir a trabajar a las oficinas, o los empleados pueden tener ya un espacio de trabajo remoto, ¿no? Sin embargo, hay dos aspectos importantes que hay que tomar en consideración. Uno de ellos es que el indicador de compromiso ha decrecido a nivel mundial 2 puntos, ¿no? En relación con el 2019 y el 2020. Y los empleados reportan un mayor estrés, una mayor preocupación y sobre todo tristeza, ¿no? Por otro lado, existen diferencias significativas de cómo los empleados reportan esta situación ya a nivel, digamos, de regiones. Y eso es uno de los aspectos importantes que este estudio tiene, porque este estudio enfoca los resultados a nivel global, pero también a nivel de sectores y de regiones, lo cual hace más interesante porque podemos de alguna manera enfocar qué está pasando en nuestra región, América Latina y el Caribe, ¿no? Quizás algunos indicadores que podemos mencionar. La próxima, Diego. Ok, entonces, este estudio, como les comenté, se ha segmentado por regiones y 3 insights que son importantes de mencionar comparativamente de nuestra región de América Latina y el Caribe con la parte global, ¿no? El primer insight es que se observa que hay una mayor disminución del compromiso del empleado a nivel global. El segundo insight, que el porcentaje de preocupación diaria, es decir, el preocuparnos todos los días, también es más alto comparativamente con el nivel global. Y finalmente, el tercer insight importante, que existe un menor porcentaje de satisfacción a nivel regional en relación a la percepción que tienen los empleados con respecto a los esfuerzos que hacen los gobiernos para mantener buenas relaciones en el entorno, tanto laborales, sanitarios, económicas y políticas. Y acá tenemos ciertos indicadores que son interesantes de revisarlos rápidamente. Tenemos, por ejemplo, cómo ha impactado el COVID en la vida de los empleados a nivel regional. Tenemos que un 45% responde que el impacto ha sido alto, ¿no?
hay una diferencia a nivel de género ligeramente, donde el género femenino tiene un mayor impacto. Por otro lado, el impacto de la pérdida de empleo o negocio también ha sido de 31% a nivel regional, siendo nuevamente el género femenino el de mayor impacto. En cuanto a pérdida económica, si ustedes ven, hay una mayor proporción en la región que la región global, todo el índice global, y ahí tenemos digamos, un porcentaje equiparado a nivel de género. Por otro lado, el otro indicador, la paratemporal de las labores, un indicador bastante alto comparativamente con el indicador global, 58%, donde ligeramente el género femenino también tiene un porcentaje mayor. Y finalmente, el nivel de compromiso, 24% a nivel regional, ligeramente mayor que el indicador global. Los siguientes indicadores son bastante interesantes, porque esta pregunta se les hizo a las personas que respondieron la encuesta, cuál era el sentimiento que habían experimentado el día anterior a la encuesta, responder la encuesta. Y fíjense ustedes lo alto que pueden ser los porcentajes de sentimientos negativos, ¿no? O de emociones negativas. El 49% experimentó estrés, el 55% experimentó preocupación, el 30% experimentó tristeza, enojo un 19%, algo menos. Y finalmente, el tema de gobernanza, que es la percepción, como hemos visto, de qué tanto hace tu entorno de gobierno, 76% de pensamiento en relación a esto, ¿no? Entonces, lo que nos lleva a hacer un análisis bastante interesante de qué estamos haciendo en nuestras organizaciones. Estos son indicadores regionales que de alguna manera Perú está incluido dentro de este estudio. Sin embargo, como mencionó Diego, creo que las organizaciones y la academia es importante que realice investigaciones porque debemos conocer la data, debemos conocer la información que procede de nuestras organizaciones para poder, a partir de ahí, poder tomar acción. Creo que eso es uno de los elementos importantes y nosotros traemos esta estadística porque creemos que la data hoy en día, la ciencia de datos nos permite poder, en base a la información que obtenemos de encuestas y de investigaciones, podemos tomar acción. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora veamos, hemos visto data, hemos visto antecedentes, hemos visto indicadores regionales y globales. Ahora va a ser oportuno conocer qué cosa podemos hacer. Lo que nosotros vamos a compartir son algunas ideas. Definitivamente también la ronda de preguntas no solamente es de preguntas, sino también para que ustedes nos puedan compartir qué cosa han podido activar ustedes desde sus roles. Quizás no solo un rol activo, no necesariamente, porque no todos son de recursos humanos, pero quizás puedan compartir también experiencias de lo que en sus empresas se ha hecho o han escuchado de empresas de su círculo cercano. ¿Ok? Nosotros estamos proponiendo 4 frentes de acción o 4 estrategias de promoción y preservación de la salud integral. Por un lado, tenemos las estrategias vinculadas a la prevención de enfermedades y accidentes de trabajo. Y hay diferentes líneas de acción. Por un lado, tenemos tomar medidas de seguridad en términos de infraestructura, procedimientos, tener mapas de riesgo actualizados, ¿no? Los famosos I+C, que en realidad, más allá de un valor agregado enorme, es un tema normativo, pero muchas empresas, por falta de conocimiento o por falta de presupuesto, no lo llegan a implementar. Definitivamente estamos hablando de empresas quizás pequeñas, ¿no? Y monitoreos de riesgo, también es un punto muy importante. Por otro lado, también tenemos medidas ergonómicas, ¿no? La capacitación constante, sobre todo a los puestos de trabajo que están expuestos a variables de riesgo. Estamos hablando de rubros que normativamente están calificados como riesgo moderado o riesgo alto. Sin embargo, y les comento, hago un paréntesis en mi experiencia, hay empresas que como rubro puede que no estén catalogadas como riesgo moderado o riesgo alto, sin embargo, algunas funciones operativas
o algunas actividades sí pueden estar vinculadas a riesgo alto sin que la empresa necesariamente haya sido calificada como tal, y eso es importante tenerlo en cuenta. En el segundo punto estamos viendo medidas orientadas a reducir el estrés laboral. Aquí quien se lleva la estrellita como quizás una de las más importantes a título personal me parece que es la psicoeducación. La psicoeducación es básicamente educar a nivel psicológico, a nivel emocional, hablar sobre la ansiedad, normalizar la depresión, ¿no? Poder generar espacios para poder conversar sobre estos temas. Mientras más se hable, se va a tocar como un tema obviamente más habitual, y mientras más habitual y más presente lo tengamos en la cotidianeidad, va a ser más fácil detectarlo y tomar acciones para poder revertir esta situación. Como dijimos al inicio, partimos de la siguiente frase. La salud de una empresa es la suma de la salud individual de cada uno de los colaboradores que la componen. Por otro lado, tenemos actividades orientadas a la prevención contra el burnout o el estrés laboral, y establecer medidas para propiciar un adecuado balance de vida, quizás políticas de flex time, que hoy en día están muy en boga. Punto número 3, promover comportamientos saludables, ¿no? ¿Qué comportamientos son saludables desde el punto de vista del rol del empleador? Pues tener una política sólida de exámenes médicos ocupacionales, teniendo en cuenta la calificación de riesgo de las posiciones. Hay puestos administrativos cada 2 años, puestos operativos vinculados a riesgo, cada año preocupacional y ocupacional, ¿no? Sabemos que el postocupacional es optativo. Desarrollo personal. Esto es algo que a través de iWealthy trabajamos muchísimo a través de workshops, webinars orientados a trabajar hábitos. Podemos nosotros tener un programa, una política solidísima en términos de bienestar. Podemos tener un área de bienestar consolidada, con una jefatura, con una coordinación, poder tener especialistas a la mano, pero si no trabajamos orientados a cambiar hábitos, va a ser difícil que nosotros podamos procurar cambios tangibles y sostenibles a través del tiempo. Ambientes saludables, ¿no? Hay temas normativos, como por ejemplo la implementación de un lactario, y hay temas que son no normativos, pero que sí son importantes si es que nosotros vamos a implementar una cultura de salud. Por ejemplo, dispensadores de comida saludable, ¿no? La otra vez estuve, no recuerdo en qué centro comercial, creo que el Jockey Plaza, y vi que hay un dispensador que, a diferencia de un dispensador clásico que normalmente alguien compraría gaseosas, licúa el jugo de frutas que tú quieras in situ, por ejemplo, y automáticamente tienes un jugo de frutas lleno de vitaminas, saludable, que va a estar alineado a los hábitos alimenticios y de una vida balanceada de las personas, ¿no? Incluso los empleadores pueden optar por subsidiar parcial o totalmente esto. Normalmente se estila sea parcial, ¿no? También por temas de costos y presupuestos. Y punto número 4, beneficios de valor. Bueno, el EPS es cada vez más difundido. Definitivamente el EPS es un buen beneficio, no solamente por lo que el colaborador puede hacer a través del EPS consigo mismo y con su familia nuclear, sino también que toda empresa que contrata un EPS tiene la posibilidad de pedir reportes mensuales sobre la siniestralidad que le permita monitorear cuáles han sido las principales incidencias, especialidades médicas y patologías, sin la necesidad, obviamente, de dar los nombres propios, porque, como sabemos, todo tema de salud tiene que ser siempre liderado y cotejado por el médico ocupacional corporativo, pero sí nos puede servir a través de un mapa epidemiológico, básicamente data estadística, que nos permita identificar por dónde va el problema, ¿no? Por dónde va la norma o el promedio de consultas o problemas vinculados a la salud de nuestra gente, justamente para diagnosticar y tomar acciones. ¿Qué otro tipo de beneficios? Las licencias personales se están poniendo muy de moda. Licencia personal en contraposición a la licencia por enfermedad, es decir, ya no, digamos, solamente te doy una licencia para una consulta médica o por estar enfermo frente a la presentación del certificado de descanso médico, sino también licencias personales, es decir, oye, necesito el tiempo para esto en particular, obviamente debidamente bien sustentado, en un clima de confianza empleador-empleado. También se pueden activar este tipo de beneficios.
cuidados para los menores, para los hijos de los trabajadores, centros tipo guaguaguasi, tipo guarderías, también centros de cuidado para las personas mayores. En el futuro esto va a ser algo que va a predominar, creo yo, en la región, es algo que ya se está dando en Europa, facilidades para que las personas que tienen padres mayores y quizás con alguna condición, y frente al costo elevado que significa una enfermera en casa, pues pueda haber facilidades por parte de la empresa para este tipo de responsabilidades que los trabajadores pues no están exentos de, ¿no? Y yendo ya hacia la última parte del webinar, quiero hablar rápidamente sobre la metodología que nosotros tenemos en iWealthy para diseñar e implementar programas de bienestar corporativo que tienen como único fin incrementar la salud general de la organización a través de mejorar la salud individual de sus miembros. Nuestra metodología es metodología clásica, en realidad. Como ustedes lo ven, una fase diagnóstica, una fase de implementación y una fase de mejora continua. Y todo esto gira en torno a un indicador que hemos construido nosotros mismos, ¿no? Básicamente el instrumento de medición está hecho ad hoc por nosotros, que es el índice de bienestar corporativo. La primera fase del proceso es la diagnóstica y supone el análisis en dos ámbitos, ¿ok? Un análisis individual y un análisis organizacional. El análisis individual supone revisar la información sociodemográfica que tenemos dentro de la empresa. Como les había comentado previamente, informes epidemiológicos es algo que el médico ocupacional custodia y administra, pero nosotros como recursos humanos podemos consultarlo de manera epidemiológica, de manera estadística, sin necesariamente conocer, oye, tal persona tiene tal condición. No, pero sí nos sirve para tomar decisiones sobre lo que presenta una masa crítica. Los reportes de siniestralidad de la compañía aseguradora, si es que nosotros tenemos un EPS, también es una información valiosa. A nivel organizacional, nosotros evaluamos cuáles son los antecedentes que la empresa tiene respecto a iniciativas vinculadas al bienestar. Empecemos, si es que la empresa tiene o no tiene un área de bienestar, si tiene un trabajador o trabajadora social, qué buenas prácticas tiene la empresa, qué prácticas se encuentran en el mercado, ¿no? Estableciendo una suerte de benchmark, cuál es el nivel de riesgo de la empresa según su actividad, tanto la calificación normativa como un análisis más al detalle según perfil de puesto, como les había compartido, no necesariamente la calificación normativa de riesgo que la empresa tenga va a ser finalmente lo que en la realidad ocurra. Hay puestos que pueden ser de riesgo alto, pero la empresa por su rubro está calificada como riesgo bajo. Va a ser importante evaluar eso, porque las acciones a tomar en términos de bienestar para una empresa con riesgo alto de otra de riesgo bajo son sustancialmente diferentes. ¿Cuál es la composición del índice de bienestar corporativo de acuerdo al cuestionario que nosotros hemos elaborado? Se divide en dos ámbitos de tipo cuestionario y uno que es de información cualitativa, que es la salud contextual. El cuestionario comprende la salud física y la salud emocional, como le estamos viendo. Y dentro de la dimensión de la salud física hay ítems que están orientados a evaluar el estado de salud actual de los colaboradores, como el IMC, como indicadores básicos clínicos físicos, el estado nutricional, básicamente evaluando hábitos y pautas nutricionales. En la dimensión de salud emocional, cuáles son los hábitos y cuál es la percepción que tiene el trabajador respecto a la gestión del estrés, si es que tiene buenos hábitos, si es que conoce, si es que tiene un nivel básico de conocimiento psicoemocional, ¿no? Y qué pautas o qué hábitos tiene también o qué comportamientos exhibe en torno al balance entre la vida personal y el trabajo y sus responsabilidades en el trabajo. A estas 4 dimensiones que componen el cuestionario se le suma focus group y entrevistas cualitativas vinculadas a conocer los antecedentes previos que la empresa tiene con iniciativas de bienestar y el nivel de riesgo. Y a todas estas fuentes de información se le va a sumar los resultados de exámenes médicos ocupacionales que le pedimos al área de bienestar o al médico ocupacional de la empresa cliente, y es analizado por nuestro médico ocupacional. Esto no lo revisamos nosotros, claramente, porque no somos médicos. Me refiero a Margarita y a mí.
Eso es un poco lo que les comentaba de la entrevista. Nosotros hacemos una entrevista como un instrumento de evaluación cualitativa que la tenemos con el área de recursos humanos para identificar cuál es la salud contextual de la empresa, en 2 dimensiones: naturaleza de trabajo y antecedentes. Esto lo podemos hacer tanto con las áreas de bienestar como con el área de recursos humanos, sea el área que está encargada de este proceso estratégico, ¿no? Cada vez más estratégico, que es el bienestar. Y así como comentamos que esto lo complementamos con los resultados de exámenes médicos ocupacionales, también lo cotejamos a la luz del IPRC y de los diferentes resultados de los monitoreos en caso la empresa los tuviese, ¿no? Recordemos que hay varios tipos de monitoreos. Tenemos monitoreos biológicos que se encargan de dimensionar si hay o no hay riesgo bacteriológico, moho, hongos, y eso pasa hasta por temas tan cotidianos como por si es que hay un plan de mantenimiento de aires acondicionados, ¿no? Que suele ser uno de los principales focos infecciosos en términos de presencia de moho y algunos entes bacteriológicos, ¿no? Como ácaros, por ejemplo. También monitoreos químicos, ¿no? Hablamos ya de empresas quizás de un rubro vinculado a riesgo alto, ¿no? Si hay riesgo químico o de sustancias tóxicas o peligrosas. Monitoreo físico, básicamente vinculado a dimensionar aspectos ergonómicos, y riesgo psicosocial, que es todo lo que hemos visto de estrés y burnout. Luego nosotros pasamos, una vez recopilada toda esta información, en la fase de diagnóstico pasamos a la fase de implementación, en donde brindamos soluciones en 2 ámbitos. Básicamente, asesorías nutricionales, consultas integrales. La consulta integral es cuando el colaborador puede atenderse con un especialista de salud física, un médico básicamente, y un especialista de salud mental, psicólogo, psicoterapeuta, para atender un problema puntual, ¿no? Consultas médicas y consejería psicológica. Son parte de algunos servicios o iniciativas one-on-one que las empresas pueden implementar. De hecho, las asesorías nutricionales también podrían funcionar de manera colectiva, ¿no? Va a depender un poco del tenor, ¿no? Cómo se preste finalmente la asesoría. Y también tenemos soluciones que van por el lado de las soluciones que llamamos nosotros complementarias, como por ejemplo, si es que la empresa no lo tuviera, nosotros también asumimos la comunicación interna de la empresa. Como les habíamos comentado, es importante forjar cultura a través del fomento y educación en hábitos saludables. Podemos tener el megaplan, podemos tener grandes especialistas, pero si no trabajamos hábitos a través de una estrategia de comunicación interna y propaganda a la interna de la empresa, va a ser difícil cambiar el chip, ¿no? E instaurar una cultura saludable que vaya de arriba hacia abajo, de las cabezas hacia la parte base de la pirámide, que es la organización. Y también todo el tema de workshops de promoción de salud que a través de iWealthy prestamos, ¿no? Workshops vinculados a temas nutricionales, cuidados de la salud física, la psicomedicina, que es educar en las principales enfermedades metabólicas y las más comunes, que son hipertensión, diabetes, obesidad, trastornos esquelético-musculares, burnout, estrés laboral, riesgo psicosocial, etc. Y finalmente, también como dice el dicho, lo que no se puede optimizar lo que no se mide. Nosotros también debemos de tener muy claro que tenemos que diseñar objetivos SMART, ¿no? Específicos, medibles, alcanzables, relevantes y determinados en un espacio de tiempo que nos permita medirlo adecuadamente y hacerles un seguimiento. Nuestro propio modelo, no quiere decir de que sea el único, pero el modelo de iWealthy, recomendamos establecer mediciones continuas del índice de bienestar corporativo a través del cuestionario que les comentamos al inicio, en 4 Qs, ¿no? De manera trimestral, de tal manera que podamos evaluar cómo va evolucionando a través de una muestra representativa de trabajadores que contesten esta encuesta los índices de bienestar de la organización. Bueno, eso ha sido todo, pero antes de terminar, queremos compartirles un poco cuáles van a ser algunos beneficios que como empresa pueden conseguir de implementarse programas de bienestar. Definitivamente hablamos de la rotación.
¿no? La rotación supone costos hundidos, desde el costo del onboarding o de la inducción a cada personal nuevo que se incorpora hasta el costo mismo del reclutamiento y selección, que está anclado en el personal, el salario del personal que hace el reclutamiento, y también de algunos servicios como plataformas o como evaluaciones que la empresa invierta para evaluar a su personal. Definitivamente, a menor rotación, menos costo por ese lado. Por otro lado, al ser un tema cada vez más difundido, ¿no? Gracias a Dios, porque el tema del bienestar siempre fue importante, qué bueno que ahora esté en boga más que nunca, es el desarrollo de la marca empleadora. Definitivamente, una empresa que se preocupa por la salud de sus trabajadores va a atraer mejor talento, ¿no? Y a esto se le llama inbound recruitment, ¿no? Cuando la empresa, a través de políticas, a través de acciones y compartir y socializar estas acciones, puede generar o puede atraer adeptos interesados y potencialmente nuevos y más candidatos para cubrir sus requerimientos de staff. Definitivamente, el preocuparse por la salud fortalece la marca empleadora. Y los que ya habíamos hablado antes, que son los beneficios más comunes: mayor satisfacción, mayor engagement, mayor productividad, menos incidentes, menos accidentes y también una menor siniestralidad. Eso no es un tema menor. Toda empresa que tiene contratada un servicio de EPS con una compañía aseguradora está a la merced del indicador de siniestralidad, de tal manera que a mayor siniestralidad, pues la compañía aseguradora año a año va a negociarte hacia arriba el costo de la póliza, ¿no? Y definitivamente tener una menor siniestralidad producto de haber implementado programas de prevención y promoción de la salud nos va a permitir evitar que estos indicadores de siniestralidad se disparen, de tal manera que tengamos un mejor margen de negociación con las compañías aseguradoras en el caso que nosotros tengamos contratada una póliza corporativa de EPS. Y definitivamente reducir así el ausentismo y el presentismo, que ahora ya sabemos qué es el presentismo. Muchas gracias a todos por su disposición, por su tiempo y por haber estado en este conversatorio. Gracias por la presentación, Diego. Tenemos algunas preguntas. Carlos Mautino pregunta a Margarita: ¿cómo desactivar los orígenes y causas con la suficiente prevención? ¿Por dónde empezar? Gracias por la pregunta, Carlos. ¿Te refieres, me imagino, que a los temas de salud mental? Definitivamente es un tema complejo, por un lado. Si bien es cierto, como también indicó Diego, todos los temas de salud, cualquiera que sea, físicos, mentales, son aspectos de mucha confidencialidad y solo lo puede ver la persona encargada del médico ocupacional. Sin embargo, es una de las preocupaciones que debe estar presente en el área de recursos humanos. Definitivamente, un área de recursos humanos debe contar por lo menos con un psicólogo que pueda colaborar y pueda tener, digamos, la posibilidad de poder explorar. Así como decía yo, las empresas suelen hacer encuestas para poder medir el nivel de satisfacción laboral de los empleados, lo cual está muy bueno porque eso también contribuye al bienestar de la salud mental de los empleados. Sí es importante también poder explorar y poder observar a las personas cómo se están comportando, cómo están viviendo, cómo están comportándose dentro del ambiente laboral. Son temas complejos, pero creo que es parte del trabajo de prevención que debe tener las organizaciones. Siempre uno de los temas que son críticos y que es parte de una evaluación de clima es la relación empleado-jefe, ¿verdad? Y esa relación puede desencadenar, ¿no? Como de hecho en algunos casos he podido ver situaciones complejas de estrés, ¿no? Y eso es importante que el área de recursos humanos pueda ser muy sensible a estos temas, ¿no? Yo creo que es parte de una labor, yo diría, minuciosa,
de mucha sensibilidad y que hay que tener mucho cuidado, porque también es cierto que las personas no les gusta, digamos, revelar sus emociones, y eso es natural, pero debemos de tener este tino de poder saber leer, yo diría, ¿no? Saber leer el comportamiento humano dentro de las organizaciones. Por eso que considero que es bien importante poder considerar tener un psicólogo dentro del equipo de recursos humanos. Sé que los psicólogos nos ocupamos mucho del reclutamiento, de la selección, pero hay aspectos muy importantes que hay que medir, que hay que entender, ¿no? Y hay que tratar de percibir. Los psicólogos percibimos mucho eso. Y creo que eso es importante para poder atender rápidamente estos temas, ¿no? Gracias, Margarita. Tenemos otra pregunta de Susan Alarcón. Aparte de los mecanismos del MINSA y el horario flexible, ¿qué otras actividades se podría proponer para mitigar y prevenir el estrés y ansiedad? Sí, de hecho hablamos de varios, ¿no? Uh-huh. Definitivamente, el tener principalmente, antes de hablar de iniciativas específicas, considero yo que es importante que las organizaciones le confieran el espacio al área de recursos humanos, o si tuviera al área de bienestar, el espacio que se merece, ¿no? Y eso parte de, como les había comentado, tener políticas, tener objetivos claros, un calendario o una agenda que esté orientada a desarrollar el bienestar integral de los colaboradores. A ver, quiero leer nuevamente la pregunta. Definitivamente el horario flexible va a estar vinculado a mantener este balance de vida, ¿no? Les había comentado también de que pausas activas, justamente para prevenir problemas disergonómicos y prevenir el burnout o la sobrecarga mental producto de la sobrecarga laboral, también es otra de las iniciativas. El tener, como dijo Margarita, bien sea in-house, que a veces es complicado por los costos, o externalizada, la posibilidad de que los colaboradores puedan reservar citas de consejería psicológica, es también un factor bastante importante. Tener espacios de psicoeducación en donde especialistas de la salud mental, psicólogos, terapeutas, puedan conversar sobre diferentes sentimientos, condiciones, pensamientos o situaciones que se puedan dar, como por ejemplo la ansiedad, que es muy común, la preocupación excesiva, ¿no? Manejar el estrés y la carga laboral, va normalizando poco a poco estas situaciones, de tal manera que se hace más fácil su abordaje, ¿no? A veces pasa mucho que los colegas subestiman la psicoeducación, pero la psicoeducación considero yo que es el primer paso, ¿no? Les voy a dar un ejemplo de por qué. Hay muchas personas que ante el más ligero síntoma de ansiedad o no voy a decir depresión, porque creo que la depresión es una condición que requiere del cúmulo de síntomas para poder diagnosticarse como tal, pero ante un ligero bajón de ánimo pueden pensar de que algo anda mal con ellos. Sin embargo, cuando comprendemos cómo funciona la depresión, cuando comprendemos cómo funciona la ansiedad y otras condiciones, es más fácil identificar si es que realmente vamos por ese camino o no vamos por ese camino y abordarlo. Esto que comenté de los dispensadores de comida saludable es también importante. Fomentar espacios o comunidades dentro de la empresa, grupos que incluso se pueden coordinar a través de mailing o grupos de WhatsApp para hacer deporte después del trabajo, también es importante, ¿no? Todo lo que implique cohesión y camaradería es súper importante. No sé Sí, si... yo quería hacer mucho énfasis en lo que dice Diego, y que hoy en día las organizaciones, especialmente las organizaciones en Estados Unidos, implementan, que es justamente la consejería psicológica, ¿no? Que las personas de alguna manera puedan tener un espacio o un servicio de consejería psicológica externo, porque eso les permite también la privacidad y la oportunidad de poder hacer la consulta pertinente, que probablemente no sea un tema crítico y que con 2 o 3 sesiones se pueda, digamos, resolver el tema, ¿no? Pero creo que son aspectos que en nuestro país es una gran oportunidad. Yo creo que eso es un tema que las organizaciones tienen que evaluarlo. Yo creo que también las empresas, prestadores de salud, deberían evaluar
las atenciones psicológicas dentro de su paquete, digamos, de propuestas de servicios, ¿no? Algunas los dan, otras no. Yo creo que es una oportunidad de poder ganar espacio en pro de la salud mental, porque es uno de los elementos que definitivamente y peligrosamente está alcanzando porcentajes y niveles complicados y preocupantes. Yo creo que, y otro elemento más, que es la sensibilización al tema, ¿no? El poder conocer, el poder entender lo que son las emociones negativas, por qué se generan, y no estigmatizarla, ¿no? Porque a veces, muchas veces estigmatizamos las personas que pueden tener cierto tipo de comportamiento que pueden estar afectando digamos, el equipo de trabajo. Entonces es importante también eso, ¿no? Entender, comprender, averiguar y no estigmatizar, porque eso es uno de los elementos importantes para que las personas puedan vivir en un ambiente, digamos, sano y saludable mentalmente, ¿no? Gracias, Margarita. Gracias, Diego, por la presentación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. También los esperamos en nuestro próximo webinar, que tenemos el próximo martes. El jueves también tenemos otra. Y si quieren revisar la grabación, la vamos a publicar en nuestra página web a partir de mañana. Bueno, sin más. Perdón, Sí, Yuri, solamente sí, para Diego. no dejar desatendida la pregunta de Arturo, que en realidad es Arturo Achawi, que es muy fácil de responder. Él menciona de que, claro, tenemos el índice de bienestar corporativo por un lado, que mide la salud integral, y él dice que si hay algo que pueda medir el malestar interno, en contrapartida a lo expuesto en la ponencia. Sí, de hecho, suele haber dimensiones de bienestar, ¿no? Bien sea camufladas dentro de dimensiones como condiciones de trabajo o comunicación, ¿no? O beneficios, ¿no? En la parte de compensaciones dentro de las encuestas de clima laboral. Así que, Arturo, eso suele ser evaluado muchas veces a través de subdimensiones dentro de un cuestionario de clima laboral. Solamente eso, Yuri, no quería dejar desatendido lo que dijo Arturo. Sí, totalmente. Buenísimo. Bueno, en todo caso, para cerrar, algunas palabras, Diego, Margarita. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias a todos los que han participado. Realmente, para nosotros esto es un tema sumamente motivador, nos gusta muchísimo por nuestra propia profesión, y creemos que es una gran oportunidad de poder ayudar a las organizaciones en este tema. Así que muchísimas gracias por su participación y atención al webinar. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas Gracias gracias a a todos. todos. Nos vemos. Hasta Cuídense. luego. Chao, chao.